ñoños y rojos. Especial de Superman. Los 4 hombres de acero. Saludos a todos nuestros escuchas. Estamos acá en una ocasión muy especial de nuestro podcast ñoños y rojos. Soy Rojo y estoy aquí a modo de homenajear al más grande de todos, al que lo comenzó, al que es la influencia transversal y al que al final de cuentas termina siendo el bastión más importante en la historia, quizás en la historia de la cultura pop del siglo XX. Hoy es el día de hablar del hombre de acero, es el día de conversar sobre los muchos orígenes de Superman. Y por supuesto, no estoy solo, no voy a lanzarme con un monólogo, voy a acompañarme de solo gente distinguida, puros crack en la ñoñez comiquera. Nos vestimos de gala el día de hoy. Así que, ¿cómo estás, amigo Pato? Primero que todo, mi colega de Mil Aventuras. ¿Cómo estás? Hola Miguel, sí, muy bien. Acá en este podcast dedicado al azuloso o al kryptoniano. Ahora también tengo que darle el paso a mi colega de otro podcast, Manu, con quien hemos compartido ya en nuestra serie de Batman Leyendas. ¿Cómo estás, Manu? Hola Miguel, hola Patricio, ¿cómo están? Gracias por la invitación para hablar del primer superhéroe, del cual sin él no hubiese nada. No estaríamos ni siquiera acá hablando de él, justamente. Quizá ni siquiera algunos no coleccionarían ni siquiera cómics, quizá yo mucho de mi amor por el coleccionismo de cómics también se genera con esto de los superhéroes. Y bueno, también acá por primera vez en nuestro podcast invitamos a un colega de la ñoñez cotidiana, parte de nuestro grupo de conversación comiquera. Seba, ¿cómo estáis, Seba? Buenas chiquillos, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación, mi primera vez acá, y qué mejor que hablar del más grande. Así que yo agradecido con la invitación y veamos qué sale. Uf, la verdad, es una de las historias más reconocibles de todos los tiempos. Yo creo que no puede haber algo más icónico que pensar un planeta moribundo, eh, luego dos padres adoptivos amorosos y la esperanza de un mundo radicándose en otro. O sea, es la historia, una de las más reconocibles de todos los tiempos, múltiples veces parodiada, reversionada. Y hoy lo que vamos a tratar son 4 historias en particular. ¿Ya? Somos 4, así que hay 4 historias también, muy interesantes todas. Yo creo que cada una tiene su encanto en algún nivel. Y son las historias post-crisis de Superman. No vamos a ahondar con qué es el periodo de crisis, porque eso vamos a asumir que se conoce, lo vamos a tratar acá como la reestructuración que hubo del canon del universo DC en los años 80, en el año 85 en particular. Por ende, eh, el hombre de acero tuvo que ajustarse a los nuevos tiempos y siempre ha sido una historia que ha tenido que mantenerse vigente. Así que hoy vamos a tratar de 4 historias en particular. Vamos a hablar de Man of Steel de John Byrne, vamos a hablar de Superman Birthright o Legado, como lo conocen algunos, historia de Mark Waid y Leinil Francis Yu. Luego está Orígenes Secretos de, cómo no, Geoff Jones, con Gary Frank, una pareja ya totalmente consolidada. Y vamos a hablar de los primeros números de Action Comics de Grant Morrison con Rax Morales en compañía de Andy Kubert en algunos números. Así que vamos a estar trabajando estas ya historias que son todas más que clásicos modernos, o sea, son TPBs que se venden al por doquier, ¿verdad? Claro, son 4 orígenes que igual tienen similitudes, pero también tienen varias diferencias. Entonces es interesante reconocerlas y dar una explicación de por qué en ese momento se generaron esas diferencias y ese
distanciamiento con lo que había escrito, o sea, con lo que ya se había escrito. Es verdad eso, como que cada uno quiere distanciarse y ser un poco distinto, quiere tener como su propia mitología que quiera aportar. Yo creo que cada una de las historias se debe mucho al contexto en la que fue situada. Por ejemplo, eh, para comenzar, la primera que podríamos retomar es la de El Hombre de Acero. Hay que considerar que en ese tiempo la mitología en general de toda la historia de los superhéroes era un poco caótica, así que era algo más que necesario en ese momento hacerle un borrón y cuenta nueva a todos los personajes, en esencial a Superman. Así que el partir con el Hombre de Acero eh, da una muy buena introducción a conocer lo básico del personaje, y creo que dejarlo de la manera más simple fue un súper buen comienzo para el azul. Yo creo que estos cuatro orígenes tienen mucho de sus autores, cuestiones muy personales. ¿Vieron cuando uno dice mi Superman es este? Bueno, yo creo que hay mucho de eso en las cuatro historias. Y bueno, cada una obviamente hija de su tiempo, pero también hija de lo que fueron viviendo sus autores en distintas épocas. Porque como vamos a ver, no es lo mismo Geoff Jones escribiendo Superman que John Byrne, que Mark Waid y obviamente que Grant Morrison. También el apartado gráfico también tiene que ser distinto, o sea, se adapta también a lo que entra en tendencia editorialmente. Mm, Tenemos a John Byrne con esta cosa como más clásica, eh, Rack Morales, que también le da un toque distinto en la época de los Nuevos 52, y Gary Frank, Gary Frank, que también es como una vuelta en el año 2009-2010 a ese Superman de la Edad de Plata, podríamos decir, o a las películas de Donner. Yo me gustaría preguntarle a usted, para comenzar, ¿cuál fue la que más les hizo sentido, la cual más les gustó? ¿Cuál fue el apartado gráfico que más le llamó la atención? La que tiene la historia con la que ustedes se quedan de las cuatro. ¡Wow! Vamos al tiro a la confrontación. Difícil pregunta, ¿ah? Sí, pero para comenzar un poco de qué tiene cada historia, eh, por ejemplo, quizás voy a sonar un poco cliché, pero para mí una de las que más me gusta, y quizás aquí no voy a estar, no voy a opinar sin la Pato, pero es sabido que yo encuentro muy, muy bueno el arte de Gary Frank. Eh, de verdad que me sorprende el hecho de que estoy viendo una película, en esencial eso me pasa mucho con los cómics de Geoff Jones, que estoy viendo un storyboard de escenas de acción, me imagino cómo es cada escena, cada panel. De verdad que siento que estoy viendo una película, por ejemplo, cuando leo Origen Secreto. Es como un guión cinematográfico, un poco. Yo por mi parte no estoy entre dos que son las que me han gustado más. El Superman Post-Crisis de John Byrne me gusta mucho. Siento que le da una cierta... El autor se toma el personaje tanto en la parte gráfica como en la parte narrativa y se lo toma, o sea, borrando con muchas cosas de la mitología de Superman que era muy importante desde su nacimiento, o sea, desde que apareció, dejando de lado y potenciando su visión. Y aún así me gusta mucho. Y la que descubrí hace muy poco fue Legado, que también me gusta mucho. Siento que eh, es un aire es un aire que nadie le había dado, siento yo, en los orígenes. Y, y sobre todo me gusta esa percepción que le da que este Superman es más del mundo, no es tan ligado al estilo americano, a América, sino que viene a esa mini historia que se da al comienzo del Legado
que está situado en África, te da una connotación más global del héroe. Y eso para mí es sumamente importante. Muchachos, yo si tuviera que elegir uno, de todos los orígenes de Superman que he visto en mi vida y que he leído, debo ser honesto, esto es obviamente para el podcast, es para ser transversal. Eh, yo me quedo con el de la serie animada de Superman, a mí me encanta ese. Esos 3 capítulos son maravillosos. Yo, si pudiera elegir uno, me quedo con ese. Las 4 lecturas que tuvimos, la verdad, yo creo que todas tienen su gracia, pero el de Mark Waid es mi origen de Superman comiquero. Creo que es verdad, lo de Kobe, el principio de toda esta trama en África, define al personaje tan bien porque tú sabes quién va a ser, pero él tiene un sentido más que de lo correcto, es como de hacer lo que su juicio dice que está bien. Él aprende a confiar igual en eso sin estar seguro de quién es realmente, porque tiene el problema vinculado con sus orígenes. Ese es el problema, el buscar encajar en este mundo, el del Superman de Mark Waid. Y es muy, no sé, es muy normal. Me puedo sentir identificado con eso. Las cosas del Superman de Geoff Jones son muy de la Edad de Plata, traídas como con la coherencia de esta narrativa. Eso me pasa con ese. El de Morrison tiene un encanto de querer hacer todo un ultimate, así como de que los elementos más básicos del personaje, eso de pelear como contra los políticos que se ve en el primer número de Superman, aparecen en el Action Comic número 1 o 2 al tiro. Morrison te trae la ridiculez de que Luthor sea un genio científico loco y te lo trae Ultimate, te lo trae más jodido. Esto de que Brainiac es la internet en la Tierra, lo encontré maravilloso, todo muy inteligente. Y el de Byrne es fundacional. No me gusta de Byrne lo de que Krypton es tan estéril, pero yo me quedo con el de Mark Waid. Esas páginas finales donde ve el mensaje de los papás, este es bonito, es lindo el de Birthright, cuando se comunica, entiende, ve el mensaje final, me agrada mucho. Me quedo con Birthright. Es cíclico. Mm. ¿Y Manu? Bueno, yo tengo que coincidir mucho con ustedes porque el de Byrne a mí me gusta, el John Byrne. Como digo, tiene muy personal, cosas muy personales de él. Después, si quieren, las comentamos un poco. De su Superman, o sea, de cómo él conoció a Superman. Pero como dice Pato, o sea, como que Wade te hace, digamos, lo que Byrne no hace. Byrne te dice, bueno, Superman se fue por el mundo, entre comillas, a hacer su labor, pero no te muestra nada. O te da por hecho que se estableció en Metrópolis, no más. O sea, no te muestra nada más. Y Wade es como que le dice, mirá, no necesita ser Superboy para ayudar a la gente, o sea, para ser joven, recorrer el mundo, ayudar a la gente. Creo que eso me parece genial. Entre otras cosas que vamos a ir viendo, lo del Lex Luthor me encantó. Yo esto ya lo había leído miles de veces. Birray, perdón, en inglés es medio choto, pero yo ya había leído muchísimas veces esta historia, pero me reencontré de una buena manera. A mí, Wade, algunas veces me pone medio nervioso cuando hace mucha Silver Age, pero acá fue un feliz reencuentro y me gustó. Me encontré con cosas que yo pensé que digo, esto no tiene sentido ya para principios del 2000 y está muy mejor hecho. Como dice Miguel, como que Geoff Jones se queda mucho en trasladar eso y Wade no, Wade lo reinterpreta, lo reformula a eso de la Silver Age y me parece que está mejor hecho. Así que sí, me quedo con el de Wade. Entre los 4 estos me quedo con lo de Wade. Y bueno, Morrison y Geoff Jones. Lo de Geoff Jones es más por un lado de que por alguna extraña razón no me gustó el trabajo de Gary Frank. A mí me gusta mucho Gary Frank, pero acá es medio que mucho no me gustó. Lo noté algo estático. Y el de Morrison, como que no terminé de entender para qué lado iba en algunas cosas. Pero bueno, ya iremos viendo si se da esta cuestión. Yo lo otro que destaco de la etapa, o sea, del origen de post-crisis de John Byrne, que siento que no cumplieron los otros orígenes, pero sí el de John Byrne. La caracterización de los personajes secundarios es sumamente importante y están sumamente bien tratados. La Lois Lane de John Byrne, la Lana Lang de John Byrne
Lex Luthor de John Byrne están tan pero construidos de una forma que siento que los otros orígenes pasan a ser netamente secundarios de Superman. Pero John Byrne trata sumamente bien en la narrativa a estos personajes. Eh, y sin condescendencia, o sea, te muestra a la Nalan débil, o sea, con flaqueza, a Lois Lane de una manera, esta mujer voluntariosa, que vamos para adelante, y eso a mí me encanta de Man of Steel. Sí, yo en cuanto a, yo creo que cada uno tiene su encanto. Eh, Como dice Rojo, la de Morrison comienza muy política. De hecho, yo creo que de los cuatro es el que tiene más la mayor carga política. Trata de volver a los orígenes de Superman, de ese luchador por el pueblo, por los débiles. Eh, pero hay algo ahí que no me gusta mucho de ese origen, que me choca un poco con la percepción que yo tengo de Superman, que es, te muestran un Superman más impulsivo, más arrogante, eh, como que no piensa mucho en las consecuencias. Y creo que por ese lado yo estoy más como con el lado de Geoff Johns, que siento que trata de mantener, juega a contar una historia muy correcta, como que trata de tomar de todos los otros orígenes un poco. Por ejemplo, cuando se muestra como Superman, recuerdo que hay un panel donde está volando y empieza a escucharlo a todos y dice, creo que no debería hacerlo, algo así, como que empieza a dudar de haberse mostrado al mundo. Es muy similar a lo que muestran en John Byrne, cuando Superman salva, creo que era a Lois, en ese tiempo todavía no tiene el traje, y vuelve con los padres y empieza a decirle, creo que hice algo que no debía hacer. Por ese lado yo siento que el de Jones toma todos los orígenes y los ensambla de que queden de una manera muy correcta, como que evita salirse mucho del status quo, pero también trae toda la mitología que habíamos olvidado antes de la Silver Age, Krypto, la Legión. Creo que el único gran pero que tengo con Origen Secreto de Jones es el diseño de Metalo, que no me puede gustar ese Metalo con una armadura verde, roja, no. Pero en cuanto a lo demás, yo creo que juega de manera muy correcta. Es muy difícil que se salga del canon. Y de hecho, actualmente creo que es el origen canon de Superman, el de Jones. Y el y, es- y este personaje villano que pasa a ser villano comiéndose una rosquilla. ¿Cuál era el Eh, Parásito. parásito en Jones? Eso también me sacó un poco. Muy de la Silver Age, pues son esas cosas que pasan porque tienen que pasar y les da una. John siempre le da una razón a las cosas que pasan. Igual el loco es súper responsable como autor. eh, el tipo te da la viñeta, te pone la escena en la que ocurre la situación anómala y tú te la vas a interpretar como cuando aparece Crypto por primera vez, por ejemplo, cuando te lo trae de vuelta. Es un par de ladridos en la máquina y tú sabes que es Crypto porque después en el número siguiente a Clark se le cae el maletín y está la foto de Crypto ahí. Ya, o sea, pero ahí, en el contexto editorial de cada origen, ahí yo siento que hay unos que salen ganando y otros que salen perdiendo. Por ejemplo, el de John Byrne fue el origen de Superman por quizás una de las etapas más sólidas que tuvo el personaje durante años y años. O sea, hasta la muerte de Superman y un poquito más allá, era absolutamente ese origen. Estoy seguro que cuando estamos hablando del Superman de principios de los 2000, Jeff Love, me imagino que también estaba vigente todavía ese origen, si el de Mark Waid llega un poco después. El de Waid duró muy poco en vigencia absoluta como el origen de Superman. El de Geoff Johns, como dijo hace un rato el Seba, es el que está siendo vigente en este momento. Porque el de Action Comic de Morrison, el origen de ese Superman, Superman de los Nuevos 52 es casi otro personaje. Quizá funciona para otro lado. Es Superman, sí, pero no es el Superman post-crisis, como lo conocemos. Y eso me parece a mí que igual son aspectos bien relevantes de cada origen. De hecho, yo siento que bueno, esa etapa de los nuevos 52 ha sido muy vapuleada,
yo soy uno de los que defiende esa etapa, pero creo que una de las cosas que la ha hecho tan eh, ser tan mal vista es el Superman, que de hecho ahí yo no tengo cómo defenderlo, pero eh, es muy distinto, se sale por completo de lo que uno conocía por Superman. Era un Superman más joven, más impulsivo, más inexperto, eh, y yo creo que el origen de Morrison nos muestra eso, que era quería mostrarnos un Superman más inexperto, más joven, con esa energía distinta. Y creo que de los personajes que había en ese tiempo, Superman es el único que no mantiene su espíritu tradicional. Por ejemplo, Batman sigue siendo el mismo pre-Flashpoint y post-Flashpoint. Lo mismo Linterna Verde, Aquaman, todos siguen teniendo la misma esencia. Pero el Superman de Morrison y después el post-Morrison cambia tanto el espíritu que uno tenía de Superman que ese es el gran pero que tengo con el Superman de Morrison y en general de todo la etapa de Nueva 52. Bueno, en los nuevos 52 como que dos héroes les pasó eso. Creo que a Superman y a Wonder Woman. La diferencia es que Wonder Woman fue escrita, encuentro yo, mucho mejor que Morrison. ¿No? Y ojo, la de Wonder Woman tuvo una constancia que Morrison no tuvo. O sea, Wonder Woman son casi 30 números, Morrison se fue en el 17 aproximadamente, Action Comics 18, algo por el estilo. Son dos hardcover gringos y chao. La de Wonder Woman es mucho más contundente, tiene 3 actos, o sea, va para otro lado. Pero en ese sentido es verdad que editorialmente todas tienen sus desventajas y yo creo que ahí por ejemplo, Jones trató de ajustar algunas cosas que hizo Wade, como lo de Luthor, por ejemplo, amigo de la infancia. Eso, no sé si viene de Smallville o si viene de Mark Wade. Me parece que viene de Smallville. De hecho, tengo ahí esa pequeña duda porque creo que Smallville es un poco antes que el cómic de Mark Wade. Entonces, igual, como que hay una influencia ahí importante de varias versiones también de Superman siempre. Superman siempre se ha nutrido de muchas de sus propias versiones. Superman originalmente no volaba y luego voló por la televisión, o sea, desde ahí adelante. Siempre las influencias han estado presentes, pero por ejemplo, lo de Superboy es un tema bien polémico, ¿no? O sea, yo creo que quitar a Superboy del origen de Superman, hay dos que usan. Yo creo que hay un origen que no usó a Superboy realmente, bueno, dos. El de Bert Wright, que no es un Superboy propiamente tal, y obviamente, el de John Byrne, que lo eliminó. Pero el de Morrison tiene una viñeta en la que se menciona que la Legión vienen a verlos cuando Superman era niño, todavía era muy joven, y luego los ven en el futuro que ya eran legionarios adultos, no eran Cosmic Boy, no, era Cosmic Man. Entonces, ¿cómo combaten estos orígenes? ¿Cuánto realmente del mito del origen de Superman pierde con y sin Superboy? Me gustaría discutir de ese tema polémico ahora. Yo creo que pierde mucho, mucho. Yo creo que gran parte de la mitología de Superman, los conceptos, la mayoría de los conceptos se crearon muchos en la cabecera de Superboy o cuando Superman es adolescente. Mira nomás la Legión, Krypto. eh, no, creo que se pierde bastante. Entonces, aún así, por eso mismo, eh, enaltecer la labor de John Byrne que hizo que eso no se sintiera, que el personaje no se sintiera tan, no sé, sin tanto bagaje, aún así fue una muy buen origen. Sí, yo siento eso, que John Byrne, con los pocos elementos que usa de Superman, hace muy buen trabajo. Y yo creo que es lo que más se destaca de simplificar su origen, pero aún así darle un trasfondo súper complejo. El hecho de que Superman quiera ser humano viniendo de un planeta tan frío, tan poco encantador, y él tratando de buscarse lo opuesto, siento que ahí brilla mucho el origen de John Byrne, porque busca que Clark
sea humano. Que de hecho eso también lo retoma mucho en el de Wade, cuando discute con Jonathan. eh, Jonathan, con miedo de por qué estás buscando tus orígenes, por qué quieres ser kryptoniano, Clark le dice, yo no quiero ser eso, tú eres mi padre. Es como, siento que Byrne marcó mucho eso de mostrar a un Clark, a un Superman muy humano. Yo creo que sí, ambos orígenes en realidad pierden mucho, como dice Pato, o sea, el tema de toda la tecnología que hay alrededor de Superboy, todo lo que se fue construyendo durante mucho tiempo en base a su personaje, que después obviamente Byrne tuvo que ir arreglando algunas cosas, porque si no, medio que le empezaban a escribir las cartas, porque como bien sabemos, no es que en 1986 entraron todos nuevos lectores y los viejos se fueron. O sea, los viejos de algunos quedaron y siguieron comprando y no entendían nada. O entendían, pero se enojaban. Byrne tiene siempre esa idea de hacer enojar a la gente y algunas veces ponerla contenta de una manera magistral. Pero, en fin, a mí me parece que en ambos casos pierde, pero creo que pierde menos el de Wei, porque Wei trata de mostrarte que a pesar de no llevar el traje, a pesar de no buscar directamente decirte este es Superboy, de alguna manera te da a entender como que no es que él se fue a Metrópolis, o sea, no lo simplifica tanto como lo hace ver. Él como que trata de explorar un poco más, o sea, no fue una experiencia corta el trabajo a ser Superman, fue algo un poco más complejo. Me parece que Way lo trabaja mucho mejor a eso, esa ausencia del traje, de la identidad, digamos, del Superboy. Y la relación con los padres, medio que Byrne la rescata muchísimo en la etapa adulta, o sea, hoy por hoy, Jonathan y Martha Kent, o sea, si no fuera por Byrne, yo no sé si muchos lo conocerían a los personajes, porque, nota, precrisis, perdón, estaban muertos, pero Wade, como dice Seba, le da otra impronta al rol de los padres y rescata al mismo tiempo Krypton, cosa que Byrne al principio medio que le es algo más esquivo. A pesar de que está ahí siempre, medio que Clark no siente mucha identificación. Justamente por lo que dice Miguel, este tema de tratar de no decir, no, esto no es el Superman precrisis, no es no es lo anterior, es algo nuevo, es una reformulación. Bueno, muchachos, y también tenemos que obviamente abordar a las personas que están atrás de cada una de las historias, o sea, son principalmente los ejes y como mencionó Manu hace un rato, hay mucha identidad de cada uno de los autores en estas historias, o sea, yo creo que como equipo creativo en total quizás el más equilibrado fue... Yo creo que el Hombre de Acero es gráficamente muy bueno, o sea, se mantiene vigente hasta el día de hoy. Mucha gente puede entender que es y así se ve Superman. Entiendo que el arte de Leinil Francis Yu no les va a gustar a todos. Narrativamente a mí me encanta, quizás estéticamente no tiene los diseños más atractivos, no son tan guapos los personajes. Rax Morales y Andy Kubert se reparten los números. Hay unos backups que tienen, bueno, son backups, pero no van directamente a la historia, pero el punto es que al final de cuentas igual no se siente tan regular la historia. En cambio, el Hombre de Acero es un número tras otro y todos eran iguales y es una revista, pensémosla mensual, o sea, y todas eran igual de sólidas y el hombre seguía trabajando en más cosas, o sea, John Byrne era un capo y creo que ahí, más encima era uno, él solo, y bueno, no solo, pero él era él el artista integral de la obra y todo pasaba por él, así que de verdad yo valoro mucho el trabajo de las otras parejas creativas, todos crack, o sea, Mark Waid y Yu son geniales juntos, funcionan muy bien, pero, pero por ahí yo creo que John Byrne es el que sale completamente ganando. Yo creo que pocos autores tienen esa característica de poder escribir y hacer el arte también. Y en cuanto a eso, Byrne se luce, es de los pocos que llegan hasta acá al top. De hecho, me hace gracia porque
Byrne admiró mucho tiempo a Kirby y siguió mucho sus pasos. De hecho, el hecho de después tomar los nuevos dioses, pero yo creo que Byrne está, yo creo que será un par de escalones más abajo que Kirby, pero sigue siendo de los más tops en cuanto a ilustrar y escribir. Eso sí, creo que todos, bueno, en cuanto a la historia de Wade no lo puedo comprobar bien, pero por lo menos las otras tres se caen y eh, una traba recurrente en cuanto a los artistas, en cuanto a dibujar niños. Byrne nunca pudo dibujar niños. Eh, Rack Morales no lo toma, pero cuando Andy Kubert toma la historia de la Legión y aparece volando con los legionarios, también sufre lo mismo que le pasaba en Batman con Morrison, de que siempre salen unas caras muy raras. Y lo mismo de bueno, Byrne y Jones, o sea, con Gary Frank. El mismo problema de dibujar niños. Por eso John Byrne no quería la legión de superhéroes en su colección, capaz. Iba a estar obligado a estar dibujando niños. Oye, pero independiente de cada obra, estas cuatro obras son igual indispensables del personaje. Creo que todas deberían leerse. Y me gustaría abordar un tema, la herencia kryptoniana de Superman. ¿Cómo lo ven en estos cuatro orígenes? ¿Quién la trató más? ¿Quién le dio tergiversó lo que conocíamos desde Krypton? ¿O quién siguió la beta más clásica? ¿Quién definitivamente no la consideró mucho? ¿Cómo ven ese punto? Bueno, obviamente acá se cae Maduro que Van es el que menos en parte bola le dio, pero yo creo que es el más coherente con lo que realmente podríamos pensar que pasaría si Superman o cualquiera descubriera a los veintitantos que sus padres no son sus padres, o sea, que él es de otro lado. Hay un rechazo al principio en Clark en esta idea de que él es de otro lado. Bueno, sin más preámbulo, en el último número de Vance se le aparece el padre y le empieza a hablar y él como que, ¿quién es esta persona? O sea, como que duda de todo esto. Eh, entonces, el de Verne es más tirando al poco más realista, digamos, en ese sentido. El de Wade lo toma de otra manera. El de Wade lo toma como que sí, no sé de dónde soy, pero quiero saber. O sea, no quiero saber, quiero descubrir. Que sea lo que sea, pero quiero saber, más allá de que no, de que sea algo malo, de que sea algo bueno, quiero saber. Hay un poco más de interés en descubrir la identidad, la verdadera identidad. Cosa como que el de Verne está más cómodo con la identidad que conoce, digamos. Eh, Después el de Morrison juega más con la idea de Krypton, me parece. O sea, como que le da un espacio a cada una. Recordemos, como bien dijo Miguel, creo, hay un toquecito de Golden Age, entonces como que la familia humana, o sea, los Kent, si bien están ahí y tienen parte de participación, es muy mínima. O sea, como que la idea de los padres y todo eso, medio que al principio parece que ni siquiera cuenta, y después te lo va contando de a trocitos, Morrison. Eh, y bueno, Jeff Jones es Silver Age, o sea, tiene mucha importancia la herencia kryptoniana ahí. Yo creo que está mucho mejor. A mí estéticamente me gusta más la de John Byrne, o sea, me parece que estéticamente es más atractiva, pero la de Wade me parece que por un lado pueden tener eso de, sí, puedo tener miedo a lo que voy a descubrir, pero lo quiero descubrir, quiero saber quién soy. Y hay una idea todavía de ese Krypton estéril que perdió todo ápice emocional. O sea, eso que Verne le puso a Krypton, que es el tema de que son fríos, calculadores, lógicos, me parece que Way lo rescata, pero dice, no, pará,
pero Superman no les tiene, no es que los rechaza, sino que tiene interés en saber quiénes son, de dónde viene él, pero muestra más interés más que rechazo. No sé, me parece a mí. Sí, yo también considero que paradójicamente, aun cuando John Byrne quería darle una connotación más humana a Clark, siento que de los cuatro es el que mejor describe a Krypton. O sea, después esa maravillosa miniserie de 4 números que el mundo de Krypton, o sea, se complementa con este origen. Después hay un número, el regreso a Krypton con los halcones. Siento que ese Krypton gana en relación a la otra, a los otros orígenes que hemos visto acá. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que en el origen de Superman de John Byrne es el propio Clark quien logra dar con su herencia kryptoniana a través de la curiosidad o que se le aparece en forma de espíritu el papá. Y en los otros, creo que en uno Lex Luthor se lo tiene que decir, y en otros se lo tiene que decir el mismo Brainiac, y en Jones, no sé, no me acuerdo, pero siento que eso también es importante. Sí, Sí, eso es cierto. Eso es cierto, hay un desarrollo en Van que quizás los otros autores no tuvieron porque obviamente no siguieron con la historia de Superman. Entonces en eso sí, eso me parece que Van después con el tiempo logra desarrollar mejor la idea de Krypton. Pero yo en cuanto a orígenes hablamos, me quedo con el descubrimiento del Modway, más allá de que se lo revela otra persona, eso estoy de acuerdo, que es más lindo cuando es más personal. eh, Siempre está el interés de Clark de saber de dónde viene. No es que Clark no tiene interés, eso me parece que es importante. La verdad que diríamos que puede ser un error de Wade que se lo revele el ex Luthor. Porque hubiese sido más lindo quizás si lo hubiese descubierto él que tenía tanto interés. Eso puede ser muy cierto. pero yo siento que ahí el hecho de que se lo revele el ex Luthor refuerza un poco la idea, porque yo siento que Wright no es solamente el origen de Superman, siento que le dedican probablemente más de la mitad de los números al origen del ex Luthor. Y es en la historia, por lo menos los 12 números, ellos dos son los protagonistas. Así que mostrarlo de una contraparte donde decirle, ni tú mismo conoces tu origen y que yo te lo entregue, siento que lo potencia mucho como villano, mostrándole tú no eres humano, eres un alien. Así que, a pesar de que no es un redescubrimiento de Clark, de buscar de dónde viene, o sea, de enterarse de dónde viene porque la historia lo busca, me gusta que Luthor se lo muestre, como enrostrándoselo en la cara de que no fuiste capaz de encontrar tu origen y te lo estoy mostrando yo. Siento que lo refuerza como bien. Yo igual debo decir que siempre he tenido como cierto cariño a quien ocupen a la figura de Brainiac. O sea, a mí me agarráis en debilidad. Creo que una de las mejores interpretaciones del personaje fuera de las series animadas. Creo que funcionó muy bien ahí como villano transversal hasta la Liga Ilimitada incluso. Y cuando Morrison lo utiliza, esta cuestión de verdad de ser la inteligencia, el nivel de tecnología que alcanzan las sociedades terminan destruyéndolo. Es una cuestión muy lógica. Además que la kriptonita no sea una piedra que salió. No, no, no. Era el combustible que usaban los kriptonianos, sino que terminaba provocando la radiación que nos terminaba matando, así como la radiación a nosotros nos afecta directamente. Entonces, el pelado igual tuvo una forma de replantear todas estas ideas que igual eran más difíciles quizás para el público en ese momento. Y el tipo trata de sacar elementos de toda la historia de Superman también para esos pocos números. O sea, igual le da el espacio a la Legión para estar, no deja nada afuera, también ocupa la ciudad de Kandor, este gran fracaso para Superman en la historia del personaje, lo ocupa en su primer arco y le da un sentido también a lo que, bueno, también hay referencias a Geoff Jones. Jones lo ocupó en el arco Brainiac también, que está muy ligado a la etapa del origen secreto. Entonces, siento que igual lo trata de hacer todo Ultimate. También tiene harto mérito en tratar de reformularlo. Y me gusta cómo trata a Krypton también. No creo que sea
una mala aproximación. Quizás no es la más clásica, no es la más memorable, pero el tipo tiene mérito por lo menos en hacerlo. Yo personalmente aquí comparto con Pato de que en cuanto a la herencia kryptoniana, quizás en los 6 números de Man of Steel no se profundiza mucho, pero en el mundo de Metrópolis, o sea, de Krypton, cuando desarrollan y hacen toda esa comparación de cómo es el mundo terrenal y lo alejado que son los kryptonianos, creo que es lo que más me gusta porque muestra mucho el contraste en lo que es Clark, lo que se convierte después de Superman, de ser humano más que nada, y cómo eran los kryptonianos. Siento que a pesar de que se aleja mucho de lo que es Clark, es el Krypton que más me gusta, a mí por lo menos. Sí, está bueno señalar dos cosas. La primera, como bien dice Miguel, el problema con la versión de Geoff Jones, que no es que digamos, la echa para atrás, pero tiene el problema, digamos, de ser la más reciente. Entonces corre el hecho de que todas las otras, tiene algo que todas las otras, digo, no tuvieron, que es justamente tener estas otras tres adelante, ¿no? O sea, no es lo mismo si vos sos John Byrne y reformulás que si sos Geoff Jones y reformulás. O sea, más allá del nombre, el hecho de hacerla más reciente, como que obviamente la comparación va a estar y algunas veces vas a salir perdiendo. Pero a mí me parece una versión bastante sólida la de Jones, no solo en las raíces kryptonianas, sino en general. Me parece un tipo que, va, un guionista, mejor dicho, que se nota que, primero por su fanatismo por las películas de Christopher Reeve, pero segundo también por su fanatismo más allá de la versión de las películas. Y lo segundo es el tema de algo que bien decía ahí Seba, que es que Clark no nace en Krypton en la versión de Van o nace o sea, ya viaja en una incubadora. Eso también Mm. hay un mensaje ahí de Van muy fuerte en cuanto al origen del personaje, que lo va reforzando en el último cuadro, en la última viñeta, en el último panel. Pero tiene mucho que ver con lo que estuvimos hablando antes, el hecho de que Superman no se sienta, Clark no se sienta kryptoniano en ese sentido, ¿no? Él termina diciendo, quizás yo no soy de la Tierra, pero elijo serlo, digamos. Y ahí hay un mensaje de Van que viene como un tema muy personal ahí, que es el tema del propio Van como inmigrante, cosa que Siegel y Schuster no tenían. Entonces, o sea, era otra época, otro contexto, otra vida, pero es ese mensaje del inmigrante, pero reformulado en los años 80. Entonces, ¿por qué Van desarrolla tanto Krypton? Creo que ahí hay una especie de desarrollo también del propio Clark, encontrándose con sus verdaderas raíces que al principio un poco rechaza y después de a poco empieza a aceptar un poco que son las de él, que son las propias. Más allá de que obviamente no se olvida y se nota muchísimo la preferencia por las terrestres, digamos. Y más allá de que él no nació en Krypton, creo que el único origen que nos muestra que Clark nació en la Tierra, porque esto estaba en una matriz, y, y él nació en la Tierra, me imagino, sí, me acuerdo. De hecho, creo que había escuchado en algún momento que la idea de John Byrne era que sobreviviera, ¿cómo se llama la mamá de no, la mamá de Clark? Em, Lara. Lara, que Lara y él llegaran a la Tierra. Y creo que no se lo permitieron. Pero claro, esa es una cosa muy distintiva del origen de John Byrne, que Clark llega a la matriz donde nace acá, nace en la Tierra, Clark. Bueno, igual todos estos orígenes han podido ser combustible para múltiples adaptaciones y para también múltiples reinterpretaciones del universo de sí mismo. Dentro de todo, yo creo que aquí todos tienen una razón de ser. Por ejemplo, al principio de los años 2000 estaban estas dos grandes empresas batallando por reformular sus personajes para seguir haciéndolos atractivos
Y esto resultó en los múltiples proyectos que también se tenían, que se mencionó más alguna vez, lo he escuchado y lo he leído, de que habían varios proyectos sobre Superman por el año 2000. A Mark Waid le habían rechazado uno, le aceptaron Bert Wright, a Pelado Morrison le rechazaron uno también, me parece. Y tengo entendido que por ahí también, gracias a esa idea, se empieza a trabajar en el Superman de Mark Millar, en este El Hijo Rojo. Entonces, ¿cuál de estos orígenes creen ustedes que es el que le ha entregado más carbón, más leña a la mitología del personaje y tratar de acercarlo a las otras personas? Al final de cuentas, para eso contamos el origen de Superman, para poder acercarlo a las nuevas generaciones. Yo me sigo quedando con el de John Byrne y el de Mark Waid. Creo que esos dos. Sí, yo creo que, bueno, lo comenté en un comienzo, para mí es el de John. Quizás no se sale no experimenta mucho. Es muy cuadradito el de John. Siento que te resume la historia de Superman y su mitología, Krypto, la Legión. Cierto que lo único que le faltó agregar fue Supergirl, porque está Luthor, tiene sus villanos parásitos, la familia, eh, los Ken, Lois Lane, todo, y te lo entregan 6 números. Yo creo que es un buen número para conocer todo de Superman. Yo me quedaría con Origen Secreto. Bueno, acá sacando un poco lo personal, si vos me decís con qué hoy yo haría leer a alguien un origen de Superman, sí, coincido mucho con Pato, pero también con Seba. O sea, o Jones o Wade, creo que son los que recomendaría leer, los que me parece que son los más adecuados a la hora de conocer la mitología del personaje. El problema que encuentro con el de Byrne es que no, en algunos aspectos, no en todos, en el arte ya vimos que no, pero en algunos aspectos tiene muchísimas cosas que uno comprende cuando conoce el contexto y cuando lee a Van, al propio Van, cuando cuenta cómo conoció a Superman y todo eso. Yo me acuerdo que, como decía Pato, cuando uno ve cómo desarrolla los personajes, Van, los personajes secundarios, y los caracteriza, dice, ¿qué me importa? O sea, Superman no es Superman, o sea, lo otro no me interesa. Y cuando lees el prólogo y ves cómo conoció John Byrne a Superman, spoiler, la serie de George Reeves, entiende uno por qué. O sea, porque esa serie, como tenía efectos especiales pedorros, perdón, si alguien es fana, para la época eran efectos especiales buenos, pero aunque envejecieron mal. Había mucho del Die Planet, de los personajes del Die Planet, mucho desarrollo de de los personajes humanos, porque con algo había que llenar el show. Y de ahí toma John Byrne la idea de desarrollar un poco el mundo de Clark Kent, eh, para que no sea solamente Superman importante, sino que uno le interese, por ejemplo, Lois Lane saliendo con otra persona, el problema de Lana Lang, que con su relación con Clark, cómo va desarrollando después una relación con Peter Ross, el tema del Perry White y su hijo, el propio Luthor, o sea, hay todo un mundo que abre posibilidades, pero si yo quiero decir cuál origen de Superman arrancar, y Geoff Johnson, Mark Waid. Byrne lo dejaría por si después vos decís, bueno, cómo se desarrolla el mundo de Superman después de su origen, y ahí sí, yo diría, anda Byrne directamente. Anda John Byrne. Bueno, igual mucho de eso tiene que ver también con el personaje de Clark Kent. O sea, John Byrne trata a Superman como lo que hago. Superman es lo que hago, pero Clark Kent es quien soy. El de Wade busca definirse y la definición del de Jones es ser Superman. De hecho, la misma Legión se lo dice, en el futuro podrás ser quien eres y serás amado y aceptado eh, forever. Morrison es el que siempre, como mencionamos hace un rato, al ser un Superman más adolescente, y no lo digo en edad, lo digo como en la psiquis del personaje, en cómo se trabaja él mismo, carece de eso. Siento que le falta ese momento en el que tú veías el final del número y digáis, oye, este es Superman. O sea, en el último número, para mí, de cada uno del origen, tú tienes que decir, este tipo es Superman, sí o sí.
Y creo que ahí Morrison es donde, que es una de las partes más importantes, ahí donde cae. Siento que el de Morrison quizás se aleja mucho porque fue el que más experimentó. Yo creo que de todos, si es que omitimos el actual, el Absolute Power, o sea, el Absolute Superman, es el más experimental, el que más se sale del estándar de Superman. Quizás por eso no es tan recomendable que alguien lo lea a primeras. Oye, ¿qué les parece si abordamos cada origen y decimos algo positivo y algo negativo? ¿Les parece? Ya, empecemos con el de John Byrne. Miguel. Bueno, yo creo que algo muy positivo del de John Byrne fue, bueno, ya los hemos mencionado harto a los personajes secundarios, pero esta versión de Luthor de alejarlo de lo silly y de traerlo como un ultracapitalista poderoso, igual trae esto del origen de Superman de luchar contra el que genera la injusticia más arriba, o sea, contra el enemigo al final de cuentas del hombre común. Ah, disculpen quizá del discurso un poco duro en ese sentido, pero creo que ahí igual se mantiene esa versión de Luthor dentro de todo como un cabrón. Y quizás algo negativo, yo creo que a mí realmente lo del Krypton tan estéril nunca me va a terminar de cerrar. O sea, comprendo la lógica, pero quizás no me gusta vivirlo. Me gustó mucho leer el mundo de Krypton como historia, fantástico, todo eso. Pero como te lo presentan en el Hombre de Acero, en el origen en particular, a mí no me conecta. Eso en particular. Voy a darle la palabra al Seba. Ya, dale. Eh, bueno, a mí, en cuanto al de Byrne, siento que, o sea, el trabajo que hace él solo, guionizando y haciendo el arte es espectacular para mí. Yo veo, si pienso en Superman es el arte de John Byrne. eh, Vamos a partir por lo que no me gusta tanto, y una de las cosas que mencionaron fue que me quiten mucha de la mitología, que me quiten a Superboy, que me quiten a la Legión. Eh, yo empecé a leer mucho después de John Byrne, así que ya conocía a Crypto, y después una vez retomando a John Byrne y que eso no esté, siento que me hace mucho en falta. Y, pero en cuanto a lo otro, yo creo que John Byrne es pionero en cuanto a hacer este Luthor científico, millonario, eh, el, y darme un Clark tan humano. Yo creo que aborda súper bien esa historia, sobre todo en ese contraste de mostrarlo cómo es un kryptoniano y cómo es él, cómo decide ser un humano y eh, escoger a la Tierra. Yo creo que eso es la cosa que más me gusta de Man of Steel. Manu, dale tú. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Seba. Creo que lo que menos me gusta es eso de despreciar tanto esa mitología de Superboy, de Krypton, un poco desperdiciado. Bueno, todos esos tópicos que obviamente me di cuenta mucho después de leerlo por primera vez, pero releyéndolo me di cuenta que bueno, no, me lo sentía como un poquito ajeno. Pero al mismo tiempo lo bueno es cómo está estructurado este origen. O sea, cada número está dedicado a desarrollar un tópico, perdón, y al mismo tiempo a romperlo. O sea, como el segundo número te presenta a Lois Lane y te dice, esta no es la Lois Lane que vos conocías hasta ahora. El tercer número te presenta la relación con Batman y te dice, no es como antes. Y así hacen todos los números. El cuarto con Lex Luthor, el quinto, bueno, el quinto para mí es el más flojo, que está lo de Bizarro, todo eso. El sexto con la relación con Lana Lang. Entonces es como que eso que por un lado me disgusta porque lo siento un poco ajeno, también creo que es la estructura que hace que este origen sea tan atractivo. Así que, en fin, me gusta que esa estructura del origen en 6 partes, tratando de romper un poco esos tópicos tan quizás para ver, incluso no le funcionaban ya para la época, pero al mismo tiempo que no estén, lo siento un poco ajeno. Me parece que es demasiado, digamos, renovador en ese sentido.
Ya, y me toca a mí. Bueno, como voy a reiterar que lo que más me gusta del Superman de John Byrne es la caracterización de los personajes secundarios. Me encanta la Lois Lane, me encanta la Lana Lang, el Lex Luthor, increíble. Hasta los papás me gusta también, porque todos están aportando algo. Es que es sumamente importante para la dinámica de las revistas. O sea, cada personaje te entregaba algo que era súper dinámico y lúdico en la historia. Eh, Algo negativo, bueno, obviamente el tema de que no tenemos a la Legión de Superhéroes y no tenemos a Superboy, pero así estrictamente en la obra en sí de Man of Steel, eh, el número de Batman nunca me calzó ahí dentro. Siento que como Batman, ¿qué hace acá? O sea, eso. Sigamos con... ¿Cuál es la que viene ahora? La de White. Birthright. Ya, ya Miguel. Uf, ya, vale, voy. Bueno, algo negativo de Birthright. A ver, algo que realmente no me gustó de Birthright, de lo que yo recuerdo. Creo que la sentí un poco estirado el final. Siento que al final como que, si bien es la que más me gusta y tiene un número 12 que ahí me encanta, pero como que desde el 9 ya empieza este arco de la falsa invasión kryptoniana, como que viene todo ¿cómo se llama? Este complot de Luthor. Siento que Superman cae muy redondito, quizá porque era inexperto, lo entiendo, pero siento que le dan quizá mucha vuelta, un poco demasiado extenso para mí. Y algo que me gustó, yo me voy a quedar, y creo que el principio, los primeros 3 números, 4 números hasta que llega a Metrópolis, son maravillosos, me tenían totalmente conectado con quién era Clark en ese momento y su búsqueda y tratar de definirse. Cuando la explicación sobre los ojos azules, de que sus ojos tenían un color muy llamativo, que por eso usa los lentes. Me encantó. Realmente me cerraron muchas de las explicaciones que dieron al principio. Eso que Superman podía ver como el aura de las personas y cómo desaparecía. Lo- no lo hacía ver como divino, pero lo hacía ver como un ser muy especial, que tenía esta capacidad de ver la luz en todas las personas. De verdad, yo ahí me quedo mucho con esos aspectos del Superman de Wade. Y le doy la palabra a Manu. Bueno, hacer un poco una repetición, porque sí, lo que menos me gusta de su origen de Wade, Ben Ray, acá le pusieron derecho de nacimiento por alguna razón. En fin, la cuestión es que lo que menos me gusta es la invasión kryptoniana, me parece muy ajeno a lo que nos vienen contando y medio estirado, sí, no le encuentro el sentido, como que es medio tonto al lado de lo que venimos leyendo, me parece a mí. Y después, ¿qué me gusta si tengo que elegir una sola cosa? Creo que me gusta también, como dice Miguel, o sea, todo lo que hay, todo lo referido a Smallville, salvo... Ah, otra cosa que no me gusta es lo de Lana Lang, medio que está, así como Van, medio que a Krypton medio que lo deja de lado, como que Marway deja muy de lado a Lana Lang. Lo entiendo, pero es como que, no sé, o sea, es importante, o sea, no importa, no puedo aparecer solo en una foto y decir, no, nadie escuchó de ella en año. Es como que es más importante Lana para mí, para la mitología de Superman. Esas dos cosas me parecen medias flojas. Está bien que no podía meter todo, pero bueno, tenía 6 números más que Van, o sea, en ese sentido. Y la invasión kryptoniana, si entra la invasión kryptoniana en 3 números, puede entrar Lana en alguno. Y lo mejor para mí, creo que lo que más me gustó es la vuelta que da al origen del Lex Luthor. O sea, no es el mismo Lex Luthor de la precrisis, que es el tipo este que se quedó pelado por culpa de Superboy, y por eso le tiene bronca y por eso se quiere vengar y qué sé yo. Le da una vuelta bastante copada y lo hace al mismo tiempo tanto empresario como científico. Entonces es como que eso me parece que es lo mejor que hace Wade cuando cuenta su origen. Le doy la palabra a Patricio. Ya, a ver. Eh, de White, lo que más me gusta son estos años perdidos que nos muestra de Clark Kent antes de que se transforme en Superman. Y
que te da una explicación que estuvo haciendo él antes de llegar a Metrópolis. Eso me gusta mucho. Y que eso se ejemplifique con el caso que se da en África Occidental y toda esta trama de segregación racial entre distintas tribus en el medio, en África, en un territorio tan conflictivo. Eso es lo que más me gusta. Y lo que menos me gusta a veces es el tono que le dio muy exacerbado al luto, pero desde niño, o sea, como desde joven. ¿Se recuerda cuando Clark lo invita a su casa y siempre le así como muy, pero muy exacerbadamente, era muy despotricando, muy desagradable? Y sintiendo como que Lex nunca tuvo como que siempre fue villano, como que no, nunca llegó a, a transformarse en villano, sino que como que estaba ya como destinado a ser un tipo de la peor clase. Entonces yo creo que ahí hubiera trabajado un poco más ese, esa forma de convertir al villano, de darle un proceso. Eso yo creo. ¿Y Sebastián? Sí, yo creo que aquí difiero un poquito con Miguel y con el Pato, porque a mí una de las cosas que más me gusta, y quizás por eso se extiende tanto, es la historia del Lex Luthor. Para mí, todo el arco de él, porque es verdad que es malo, que era déspota con el resto, los trata mal, se sentía superior, pero siento que esa forma de ser lo lleva a la tragedia que tiene después con ese incendio y todo, y todo ese desarrollo me gusta mucho. Quizás sí comparto de que, y esto aquí no puede ser tomarlo como lo que no me gusta tanto, que quizás nos enfocamos tanto en Lex Luthor que dejamos un poquito de lado al resto de los personajes. Pero me gusta todo el desarrollo de él y de hecho siento que es protagonista a la par con Clark en toda la historia. Eh, pero sí, quizás podríamos haberle quitado un par de minutitos a Luthor y haber desarrollado un poquito más al resto de personajes. Oye, yo igual quería aclarar, por mi parte de que a mí lo de Luthor, hasta lo de Luthor, me gusta harto en Birthright. O sea, de verdad me lo banco mucho. Y mi problema es con la invasión en particular, como desde el número 10 en adelante. Para mí realmente. Y creo que sí, igual concuerdo mucho con lo que dijo el Seba, de eso de que para mí Luthor es una persona mala, weón. Es un humano malo, él es realmente malo. Él tiene todos los valores que no tiene Superman y por eso lo envidia. ¿Cachai? Superman representa lo mejor que podemos ser nosotros y Luthor lo peor. Es su antítesis. Y no me sorprende que el loco sea malo desde el principio, o sea, era un cabrón. Oye, algo que se me había olvidado de Legado que también me gustó, antes que pasemos al origen secreto. Me encanta esa escena donde Clark, los compañeros de trabajo, lo hacen ir o le dicen que están en un café, pero ellos están al frente. Y es como una cosa que siento que está tan bien hecho que como que no necesitas que como lo que pasa en Origen Secreto, como mostrar a Clark torpe cada cierto rato. Siento que con esa escena se logra. No, como que no necesitáis más como tratar de aclarar de su torpeza. Y otra cosa que me gusta mucho es la relación que tiene con su madre, que como que se hace una experta en el tema evento OVNI y se mandan emails y todo. Es como muy... cosa que no habíamos visto en otro origen. Esa, esa importancia tanto a Macken. Bueno, y sigamos con Origen Secreto. Ya, a ver, Sebastián. Eh, bueno, ya he mencionado harto que me gusta Origen Secreto. Eh, yo creo que lo que más destaca es eso, de que toma toda la mitología de Superman y la comprime a tal punto de que es amigable para cualquier persona que tome el Origen Secreto y lo entienda. Y se familiarice con la Legión, con Krypto, con sus villanos, con todo. Siento que es muy buen punto de origen y es muy correcto, yo siento. Y esas ahí es donde es una de las cosas, bueno, yo no, algo malo que podría decir quizás a mí no me afecta tanto porque de verdad que me gusta,
pero es que es poco arriesgada. Siento que no aporta mucho al canon de Superman, sino que toma solamente conceptos que ya existían, y no agrega muchas cosas nuevas, más allá de un diseño que no me gusta mucho de Metal, pero el resto es poco arriesgada. ¿Sí? A ver, Miguel, dale tú. Bueno, yo creo que lo que me gusta de Origen Secreto es cómo ordena todos estos elementos, porque es eso, como lo acaban de decir, creo que vamos a reiterar en esa idea varias veces, pero sí es una muy buena síntesis, es una muy buena síntesis de los conceptos que convirtieron a Superman en Superman. Pero a mí me gustan mucho los primeros dos números. De verdad, yo hace poco lo leí, Origen Secreto, creo que lo leí una vez hace, hace mucho tiempo atrás. Y cuando tuve la posibilidad de leerlo ahora, me sorprendí mucho de cómo estaban armados los primeros dos números. Son realmente muy sólidos, tienen mucho cariño. Más allá de que me interesa el personaje de Clark, me interesa su niñez, me interesa quién es, creo que ese número de la Legión realmente se siente como un cariño al corazón para los buenos que nos gusta la Legión. O sea, yo lo disfruto mucho, me gustó harto y un aspecto que no me gusta, creo que es la parte del medio, todo lo que es el entorno de lo que será Clark Kent en el futuro, creo que en todas las otras versiones tienen más personalidad que ahí. Yo creo que eso es un detalle que a mí no me gustó y que se evidencia harto entre el número 3 y 4. Yo creo que ahí como que flaquea harto eso, ese origen. Y le doy la palabra ahora a Man. Bueno, en este caso, a mí lo que menos me gusta de lo de Jones, creo que lo noto poco innovador, digamos, poco rompedor de estructuras, ir directo a lo obvio, a lo que no está mal, o sea, no es algo malo. Pensemos que estamos hablando un poco de un autor que le gusta muchísimo eso clásico. Eh, pero lo sentí muy como un refrito, digamos, a esto. Creo que por ese lado quizás Wade experimentó un poco más con los elementos clásicos. Eh, y to- a mí me encanta Gary Frank, pero acá es como que no sé si le jugó en contra un poco las tintas o no sé, porque lo noto muy estático, como que lo noto desganado en este caso a Gary Frank, no sé por qué. Lo noto medio desganado al lado de otros trabajos, ¿no? Yo quiero aclarar que a mí Gary Frank me encanta porque si no parece que lo detesto, pero no, lo noto muy apagado acá. No sé por qué lo noto tan apagado. Es más, si debería criticar una parte gráfica, debería criticar de otra obra, de estas cuatro digo, pero no puedo evitar hacer el comentario porque espero más de Gary Frank, eso es lo que me pasa quizás. Eh, y después, algo muy bueno es, también lo podríamos decir que lo mismo por lo que uno lo critica, va a lo simple y en eso está lo bueno, o sea, vos podés darle esta lectura a cualquiera que hoy vea la película, por ejemplo, y quiera empezar con Superman y yo le daría este origen y podría tranquilamente conocer toda la mitología, o sea, o casi toda la mitología. Después, obviamente, uno va después ampliando sus lecturas, ¿no? Pero la base estaría muy bien cuidada con este origen y me parece que ese es su principal punto positivo. Y que Geoff Jones sabe muy bien contar este tipo de historias, estas historias clásicas de una manera bastante eh, buena para un lector primerizo, digamos, de esos que quizás leyeron un poco del personaje o no leyeron nada. Ya, a ver, yo de Origen Secreto también quiero enaltecer este retomar los conceptos clásicos del personaje. O sea, volver a ver a la Legión de Superhéroes para mí fue wow. O sea, ya con ese número 2 de esta obra ya me levanta la obra mucho. Em, También el dibujo, también me gusta, aun cuando también lo siento un poco más estático, pero me gusta porque me narra la historia bien y no se me hace difícil seguirla en ningún caso. Me gusta el origen que le dieron a Lex Luthor de familia disfuncional también, que no es un niñito rico, no es, sino que acá es malvado desde, no sé, atenta contra el padre.
hijo de un borracho, esta familia disfuncional me gustó mucho, eso creo que es una de las cosas que innovó, de las pocas cosas que innovó Jones en el origen de los personajes de Superman fue eso. Esta cosa como de arribista de este Lex Luthor, de despreciar la vida tranquila de Smallville y ir a una gran ciudad, y eso me gusta de Origen Secreto. Lo que no me gusta tanto es que se me hizo larga, aun cuando son 6 números, aun cuando son 6 números que son como con más páginas, no es una grapa común y corriente como la del legado de Mark White. Eh, tiene más hojas, más páginas. Pero se me hizo más redundante el tema de la presentación de los villanos, Parásito, Metalo, el rescate de Luis Lane, que siempre tiene que estar, toda esta cosa de la dinámica del diario El Planeta. Eso se me hizo muy, muy redundante y, y como que me tiraba para no seguir leyendo, como que te tira para afuera un poco. Eso. Creo que opinamos todos de Origen Secreto. Sí. Vámonos con la última obra que es de Morrison, de los nuevos 52, Action Comic. Empiezo yo mismo y les doy el paso a ustedes. A ver, ¿qué me gusta? Inicialmente me gustó el concepto. Me gustó el concepto de volver al Clark Kent, al Superman del año 38. Este hombre como ligado más al pueblo, el héroe del pueblo, el, el que protegía a las mujeres de un marido maltratador, el que se preocupaba de la precarización de los inmigrantes, de la explotación laboral. Esos temas me llamaron mucho la atención. Este Superman más enrabiado. También me gusta mucho de estos 4 orígenes. Bueno, 2 orígenes solamente plantean a Krypto. El número de Krypto me gusta mucho acá en, en Action Comics. Y bueno, y lo negativo que siento que todo esto que estaba hablando recién de estos temas que son sumamente importantes o que pueden ser muy bien trabajados, siento que se van diluyendo, que como que no los toma como tendría que haberlos tomado y se van diluyendo y esto en vez de ser un discurso o un mensaje, va quedando en algo así como más panfletario, pero se va olvidando y te das cuenta de que la actitud de este Clark ya para el número 7 8 ya se puso otro traje, dejó las botas, dejó la camiseta, dejó los jeans, y se puso otro traje como mezcla de traje, armadura de Krypton y se olvidó de todo su mensaje eh, más revolucionario. Entonces, por ahí va lo negativo que yo considero de esta obra. Manuel, Bueno, acá yo coincido bastante. A mí me gusta muchísimo cómo Morrison trae esas cosas que vos decís, ¿de dónde carajo sacó esto? Y yo por lo menos pude identificarlas, lo que decía bien Pato, el tema del héroe del pueblo, que enfrenta no solamente invasiones alienígenas, digamos, también a un hombre que golpea a una mujer, todos esos conceptos de las primeras historias de Superman me gustaron. El tema del Die Star, el tema de George Taylor, traer otra vez, que Clark trabaje no en el Die Planet, sino, o sea, que no trabaje con Lois y Jimmy, sino que trabaje, digamos, en la competencia. Eso me pareció una idea muy interesante. Traer conceptos de la Silver y tratar de mezclarlos con la Golden también, o sea, el tema de la Legión, al mismo tiempo, digamos, que ese tema del héroe del pueblo, pero como dice Patricio, todo esto se va diluyendo de a poco y no termina de cerrarme. Creo que para el número 5 o 6 yo digo, lo que leí en los primeros números como que ya está, desapareció, eran solamente sus primeros 2 o 3 números. Me resulta raro, me pareció un desperdicio. Creo que
no me acuerdo con qué obra de Morrison, Patricio y yo coincidíamos también en esto, como que, o creo que no coincidíamos, pero es como que Morrison en Gothic, como que quiere abarcar mucho y algunas veces si lo hace más simple, es muchísimo mejor. Seba. Sí, creo que aquí vamos todos varios a coincidir en eso de que Morrison en los 8 números trató de hacer de todo. Parte en los primeros dos en marcar una historia así muy política, muy de Clark en contra de los corruptos, buscando a que se llamaba Glenn Morgan, que era el millonario este. Pero luego te mete a Brainiac y también te mete el odio que tenía Luthor por él. Eh, Creo que incluso aparece Metalo y está mezclado ahí también. Como que, y de hecho, eso se cuenta solamente en los primeros, o sea, bueno, 6 números, porque lo cuentan el 7 y el 8, y el 5 y el 6 son los de la Legión. Y siento que trata de abarcar mucho y, y como que no sabes a qué dirección quiere ir. Como que te cuenta muchas cosas en solamente 8 números y una de las cosas, bueno, no he contado lo que me gusta, pero yo creo que coincido con todo acá, que tiene un comienzo muy bueno, ¿no? El mostrar un Clark interesado en la gente, interesado en combatir la corrupción, en buscar la verdad, tratar de mostrar un Clark más aterrizado, me gusta ese concepto. El problema es que dura 2 números nomás. Y lo que no me gusta es eso, que muestra tantas cosas en tan pocos números y no sabes a qué lugar quiere llevarte Morrison, que siento que es un poco disperso esa historia. Pero me gusta el comienzo, sentí que tenía un buen comienzo y me duró muy poquito. Miguel. Bueno, no quiero redundar en que igual la parte de adaptar este origen político de Superman es una cuestión que se sintió fresca de nuevo en esa época, siendo algo tan fundacional del personaje. Morrison hizo que se sintiera fresca de nuevo y eso es un mérito igual. Pero yo me voy a quedar con lo que me gustó a mí por lo menos, que fue estos números de la Legión. Creo que el segundo número de la Legión a mí realmente me gustó mucho. Lo leí hace poco y dije, oh, Superman está en una situación completamente adversa, estaban buscando como una cura para el veneno que iba a afectar a Superman en el futuro. Cosa de Morrison. Una cuestión elemental en narrativas no lineales morrisoniana. Pensemos que el tipo venía saliendo de Batman, de Crisis Final, venía saliendo de todas estas fumarolas que se pegó, todas las de cómo andaba en Batman Inc. Y creo que con Superman trató de condensar todas las ideas que él tenía para hacer con el personaje en este periodo de tiempo. Eh, y en esos números de la Legión, siento que esos dos números, al igual que los dos primeros, son números un poquito más pausados, quizás. Son números que igual te tratan de contar algo en particular, no tienen el acelerador a fondo. Si bien sí se sienten fuertes, pero pensemos que en la serie de Batman, Morrison resolvía todo en 3 números, 2 números igual, no todo era en 6 o 5. Y acá en estos dos números con la Legión Adulta, con estos personajes que igual cada uno tenía una personalidad bien marcada en ese momento, para hacer pocos números, Morrison lo logró. Y se notaba que él quería demostrar que estos personajes significaban algo para la historia del personaje de Superman también. Y siento que fue una demostración de yo no voy a dejar ninguna de las épocas de Superman olvidadas. Voy a todas contártelas como las cuento yo, te guste o no. Y a mí hay muchas cosas de Morrison en esta parte que no me simpatizaron tanto. Lo de la ciudad encerrada no me gustó tanto. Parte de la personalidad de Luthor sí, más no como lo trabaja en la historia. Y siento que no le pudo sacar el jugo realmente. El que mucho abarca, poco aprieta. Yo creo que es harto de eso. Pero aún así, esos números de la Legión yo creo que son muy buenos. Muchachos, algunas palabras sobre el superhéroe más grande de todos los tiempos para dar cierre a este capítulo. Comenzamos primero con el otro dueño de casa, Pato, por favor.
A ver, ¿qué podemos decir de lo que no hemos dicho en todo este largo podcast? Bueno, Superman, este personaje, el personaje es el héroe definitivo, el personaje luminoso. Y si quisiéramos que alguien nos protegiera, yo creo que todos coincidiríamos que sea él. Eh, Esperemos que se sigan escribiendo buenas historias de él. Vamos a estar atentos a eso, porque cada vez, mira todo lo que está pasando a nivel mundial, cada vez necesitamos como una guía o un disparador de luz que nos diga que las cosas no tenemos que caer en la desesperanza. Por favor, Manu, algunas palabras al cierre sobre Superman. Bueno, yo creo que ya dije esto al principio, pero es el primer superhéroe, sin él no existirían los demás. Y es todo un mensaje ya desde el principio, el tema del inmigrante que llega, ve un sistema corrupto, un sistema dañado y se convierte en el defensor de los más perjudicados por ese sistema. Después, más adelante, se reinventa, se vive reinventando, siempre renovando o reformando esos valores que tiene desde el principio. Me parece que si hoy hablamos de cuatro orígenes nomás, y estuvimos mucho tiempo hablando, imagínense si hubiésemos agarrado los que nos faltan, ¿no? Yo había leído un par de unos precrisis y digo, no, si llegamos a hablar de esto estamos 3 horas, porque hay mucha historia detrás. Entonces, me parece que la frase que lo resume todo, que no es mía, quiero aclarar, es de un compatriota de ustedes, es eso, sin Superman no hay nada, es eso. En superhéroes no habría nada. Seba, algunas palabras, por favor, sobre lo más grande que ha existido, Superman. Eh, Voy a citar un poquito a Alan Moore, no recuerdo bien la cita exacta, este viejo gruñón. Es conocido por odiar todo, pero en sus tiempos, yo creo que igual en el fondo todavía ama a Superman. Y dijo una vez algo de que si, bueno, en ese tiempo hablaba de América, de Estados Unidos, si tenía un mito comparable con, con los mitos antiguos, ese era Superman. Y es la esperanza, es que algo puede ser mejor. Yo creo que eh, todos tenemos la creencia, ya sea, no sé, por moral, por religión, por un montón de cosas íntimas de cada uno, de que queremos algo bueno en este mundo. Y yo creo que ese foco, y la mayoría coincidimos todos, es que, bueno, todos los fanáticos de Superman, es que Superman representa eso, representa lo bueno de la gente, lo bueno de las personas y lo de querer ser mejor cada día. Muchachos, como hemos mencionado, hablar de estas cuatro historias es hablar de Superman, hablar de Invencible, The Boys, es hablar de Superman, hablar de Dragon Ball, es hablar de Superman. Superman ha sido una influencia tan transversal en la cultura de mil maneras y abordar estos cuatro orígenes es solamente una pequeña pincelada, es un buen punto de partida para conocer un personaje que puede brindar un universo de ficción, de posibilidades, de entretención y de riqueza, al final, espiritual. Es un tipo que quiere ser una buena persona, nada más. Quiere hacer el bien. Quiere, y que todo, y más aún, quiere que nosotros encontremos la forma también de hacer el bien. Superman también bebe mucho de eso. Así que, de verdad, en este momento nos despedimos de este podcast. Ha sido un placer conversar acá largo y tendido sobre este personajazo y siempre con las ganas de ni siquiera reivindicarlo porque no lo necesita, sino que hacerle justicia, más en este momento que va a estar tan bullado
y también dar algunas directrices de por dónde empezar a observar. ¿Algunas palabras al cierre para despedirse, muchachos? Eh, yo agradecido con la invitación. Lo pasé bastante bien, chiquillos. Y nada, eh, sigan leyendo Superman, que es el padre de todo. Así que eh, muchas gracias por todo y sigamos leyendo. Yo me sumo a los agradecimientos por la invitación. Y bueno, si los y las nos están los que nos y las los que nos están escuchando, gracias a nuestros comentarios, se animan a leer alguna de estas obras, la verdad que decirles que vale la pena arrancar con cualquiera, no es que más allá de nuestros gustos personales, cualquiera es bienvenida y bueno, que ojalá la película o el propio cartel, digamos, de decir quién es este personaje que aparece en todos los lados, que ahora está tan hablado, sea el hincapié para adentrarse en este mundo que es bastante no solo entretenido, sino también relajante y algunas veces muy reflexivo. Pato, estimados, nos despedimos de esta emisión. Cuídense mucho y sigan mirando al cielo. Adiós.